En 1992 se lanzó Aliens, la secuela del exitoso y aclamado éxito de taquilla. Fue dirigido por un director nuevo y muy solicitado llamado David Fincher, quien había ganado premios al mejor director por sus videos musicales Express Yourself y Vogue de Adona. Tenía un guión que había sido trabajado por el famoso autor de Cyberpunk William Gibson. Tenía 2 precuelas aclamadas por la crítica y comercialmente exitosas, que también habían creado a la mayor protagonista femenina de todos los tiempos, una protagonista que había llegado a ser una de las heroínas más populares en la historia del cine. También presentaba uno de los monstruos más famosos, icónicos y amenazantes de todo el cine. Todo apuntaba al éxito para Alien 3. Sin embargo, la película fracasó en taquilla en Norteamérica, recaudando menos que sus predecesoras y recibiendo duras críticas de izquierda a derecha. Hasta su joven director renegó de la cinta. Bienvenidos a Producciones Problemáticas, donde analizo películas con producciones notoriamente difíciles para determinar qué falló exactamente. Después del éxito de Aliens, 20th Century Fox se acercó a Brandywine Productions para hacer una secuela. Giler y Hill, los productores de todas las películas, querían evitar repetir lo mismo y decidieron enfocar la tercera entrega en la corporación Weyland-Yutani y su obsesión por usar a los xenomorfos como arma biológica. Alien 3, todos querían hacer la secuela, excepto nosotros. No estábamos tan entusiasmados de hacerlo, aunque sí estábamos contentos. Porque pensamos, ya sabes, ¿qué haces con este para hacerlo diferente? Ya sabes, toda la idea de que no puedes hacer algo que solo va a ser un recalentado de 1 o 2. Sabíamos que queríamos llevar la duplicidad de la compañía y la necesidad de esta arma. Desarrollaron un tratamiento en 2 partes para realizarse en 2 películas. Con la primera parte centrada en una batalla entre Weyland-Yutani y una colonia de socialistas espaciales, y la segunda parte siendo una guerra épica entre guerreros alienígenas producidos en masa por humanos expatriados. La primera parte minimizó el papel de Ripley y convirtió a Hicks en el protagonista, con Ripley retomando su rol protagónico hacia el final. La historia era una metáfora de la Guerra Fría, la cual le gustó a Weaver y por eso expresó su interés a pesar del papel reducido en lo que habría sido Alien 3. Fox no estaba tan convencido, pero accedió a financiar el desarrollo de la historia pidiendo 2 condiciones. 1. Las películas 3 y 4 se rodarían consecutivamente para mantener bajos los costos de producción. Y 2. Brandywine debería intentar convencer a Ridley Scott para dirigir las 2 películas. Brandywine se acercó a Scott, quien supuestamente estaba interesado en volver a la franquicia, pero su agenda estaba llena. Con el concepto inicial listo y la estrella principal casi a bordo, la siguiente tarea para Giler y Hill fue contratar a un escritor para convertir su idea en un guión completo. En busca de alguien que le diera al guión una verdadera identidad, se acercaron a William Gibson, cuya novela Neuromancer había sido emblemática en el género cyberpunk, para escribir un borrador del guión. Ante una posible huelga del gremio de escritores, a Gibson se le ordenó producir un guión completo en solo 3 meses. Gibson decidió basar su guión en las ideas de Hill y Giler tanto como fuera posible, y producir algo a lo que se refirió como comunistas espaciales secuestran huevos alienígenas. Gran problema en el mundo. LOL. La historia comienza después de los eventos de Aliens con Hicks, Newt Ripley y Bishop, todos a bordo del Sulaco, que luego es abordado y remolcado a una estación espacial cercana llamada Punto de Anclaje. La mayoría de las personas en línea tienden a referirse a esta versión del guión como punto de anclaje, por esa razón. La historia tenía a Ripley en coma, pero con Hicks explorando la estación y finalmente descubriendo que la corporación Weyland-Yutani había estado criando e ingenierizando al xenomorfo en secreto para fines militares, una idea que eventualmente sería reciclada para Alien Resurrection. Posteriormente, la estación sería invadida por extraterrestres, y Hicks se uniría a grupos de humanos para eliminar a los invasores y rescatar la estación.
La película terminaría con Hicks y Cole teniendo que rastrear a los extraterrestres hasta su mundo natal y extinguirlos en la fuente, o el ciclo se repetiría. El guión era más similar al tono de Cameron, con escuadrones de marines combatiendo extraterrestres usando rifles de pulso y lanzallamas, centrándose más en la acción que en el horror de la película original de Ridley Scott. Hill y Giler estaban un poco decepcionados con el guión, comentando que aunque era un guión bien estructurado y ejecutado, sentían que todavía le faltaba algo, y también carecía de la estética cyberpunk de Gibson, por la que lo habían contratado en primer lugar. Había muchas versiones, ninguna de las cuales fue particularmente exitosa, pensamos. En este momento, Renny Harlan fue contratado para dirigir gracias a su trabajo en Pesadilla en la calle Elm 4. Había expresado interés en perseguir ideas de visitar el mundo natal alienígena, algo que sería reciclado por Prometheus 20 años después, y también una invasión en la Tierra, que se había insinuado en el tráiler. Finalmente Harlan perdió interés y abandonó la película porque sentía que el estudio solo quería hacer lo mismo que Aliens había hecho, y él estaba más interesado en perseguir nuevas ideas. Hablamos, sabes, creo que Renny Harlan era alguien con quien habíamos... Cuando me inscribí para hacer Alien 3, realmente estaba contratado. Primer principio fue que no voy a copiar a Ridley Scott o Jim Cameron. Son cineastas fantásticos y sentí que si podía aportar algo nuevo a la serie, entonces realmente valía la pena hacerlo. Mi enfoque original era que iríamos a donde realmente provienen los extraterrestres. Ubicaríamos la historia en el planeta de donde realmente provienen y explicaríamos realmente qué son. Insatisfechos con el guión, Hill y Giler le ofrecieron a Gibson revisarlo, pero él se negó. Por recomendación de Holland, antes de que se fuera, el estudio contrató a Eric Red para revisar el guión. En su revisión, todos los supervivientes de Aliens mueren fuera de pantalla, y un conjunto completamente nuevo de personajes se enfrenta en una guerra con los aliens en un pequeño pueblo de América, en el espacio. Una idea que sería reciclada por Aliens vs Predator 2. Hill y Giler despidieron a Red de la producción por desviarse demasiado del concepto original. A Red no le molestaba demasiado, ya que la constante interferencia del estudio lo llevó a decir que el guión era resultado de llamadas de conferencia, no de escritura, y a afirmar que era una completa basura. Harlan y Red luego dejaron la producción. David Twohy fue el eventual escritor y director de la serie Riddick. El estudio le dijo a Twohy que comenzara con el guión original de Gibson y continuara desde allí. Con las muchas analogías y metáforas a la Guerra Fría, ahora desactualizadas, hizo algunos cambios en el guión y lo entregó. Entre los cambios estaba el hecho de que la estación espacial ahora era un planeta, poblado por una colonia penal, en la que la corporación Weyland-Yutani estaba realizando experimentos ilegales en los reclusos. Joe Roth, el entonces presidente de Fox, desaprobó la idea de relegar a Ripley y ordenó una reescritura. Esto eliminó por completo a Hicks, el personaje de Michael Biehn, del guión, lo que lo molestó bastante y posteriormente lo llevaría a permitir que Fox solo usara su fotografía en la película. Ella había estado en los estudios Pinewood y dijo que vio a mi personaje Hicks hecho como un muñeco de mí, tendido en el suelo con el pecho abierto como si el alienígena hubiera salido de mí. Dije que eso era interesante. Llamé a mi agente, Ed Lomato, que está muy arriba, y le pregunté qué diablos pasaba. Una cosa es no estar en ello, otra es que ese maldito alienígena volviera en mí y saliera de mi pecho con, ya sabes, bla, bla, bla. Le dije a Ken que de ninguna manera podían hacer eso. Él respondió que no, que era mi semejanza y que no podían, etc. Así que los llamó y dijo, no sé hasta dónde llegaron, pero se les dijo que no podían hacer eso. Y los demandaríamos. Y así primero empezaron a decir, bueno, podemos pagarle a Michael por esto, podemos pagarle, le pagaremos una cierta cantidad de dinero. Dije que no me importa cuánto dinero tengas. Era realmente estúpido en aquel entonces. No me importa cuánto dinero tengas. Ese alienígena no va a salir de mi pecho. Está bien y... así que eso fue todo.
Luego recibimos una llamada 1 mes o 2 después de que querían usar mi fotografía. Dije, ahora puedes pagarme. Así que lo hicieron. Así que me pagaron casi tanto por esa fotografía como lo hice por la primera película que hice en... En este punto, llamaron a Weaver para ver si todavía estaba interesada en la película. Después de que le ofrecieron una tarifa de $5 millones por la película, aceptó hacerlo bajo 2 condiciones. La primera condición era que la historia necesitaba ser mejorada sustancialmente, y la segunda condición era no armas. Esto probablemente se derivó de la experiencia de Weaver en Aliens de James Cameron, donde caracterizó a las armas como las verdaderas estrellas del filme. De hecho, había leído el guión tan rápido y había estado tan ocupada que usualmente me emociono cuando leo un guión. No siempre leo todas las indicaciones de escena. Y entonces muy temprano tuvimos esta escena de repente donde todo era sobre armas. Y dije, bueno, Jim, lo siento mucho, creo que no noté todo esto sobre las armas. Sabes, estoy realmente en contra de las armas. Realmente estoy a favor del control de armas. Y él dijo, creo que deberías volver a leer el guión. Las indicaciones de escena indican que hay armas presentes en todo momento. Como defensora del control de armas, dijo que nunca se sintió realmente cómoda en una película tan cercana a una de guerra. Tuohy se marchó para escribir otro borrador con más protagonismo de Ripley y menos armas. Bueno, muchas menos armas. De hecho, ningún arma. Luego se acercará al director neozelandés Vincent Ward para ver si estaría interesado en unirse al proyecto para reescribir después de ver su película The Navigator, A Medieval Odyssey. Ward inicialmente rechazó la invitación, afirmando que no tenía interés en las secuelas, pero luego aceptó cuando Hill y Giler le permitieron crear su propio guión en paralelo con su reescritura. Ward propuso una idea que pareció interesar al estudio, y trajo a John Fasano para convertir su propuesta en un guión completo. En esta etapa existían 2 guiones completamente diferentes, ninguno listo para filmar. Como cortesía entre escritores, Fasano se puso en contacto con Tuohy para informarle que ahora estaba trabajando en el guión de Alien 3, sin saber que el estudio y los productores no le habían informado a Tuohy. Tuohy se molestó con Fox y los llamó para quejarse. El estudio intentó convencerlo de que Fasano y Ward trabajaban en Alien 4, no en Alien 3. Fasano negó esto y le dijo a Tuohy que estaba escribiendo Alien 3, y Tuohy volvió a llamar al estudio, solo para que esta vez admitieran que estaban mintiendo, e intentaron convencer a Tuohy de que su guión se usaría en Alien 4 en su lugar. Molesto por la falta de profesionalismo, Tuohy terminó apresuradamente su guión para cobrar e irse de la producción. En la versión del alcaide Fasano, la película se ambientaba en un planeta completamente de madera, con monjes que verían la llegada de Ripley como una tentación a su fe, idea que se mantuvo en el filme final. ¿Tienes fe, hermana? No mucho. Aquí tenemos mucha fe, incluso suficiente para ti. Y también para ver al alienígena como el castigo de Dios por su fe vacilante. La película también vería a Ripley sacrificarse en el final de la película. Para matar al alienígena, el guión tenía mucha imaginería y temas judeocristianos, y es considerado entre los críticos como uno de los mejores guiones de ciencia ficción nunca realizados personalmente. Creo que la idea de monjes no violentos escondiéndose en una gran biblioteca, tratando desesperadamente de huir del monstruo, mientras Ripley intenta averiguar cómo suicidarse en un planeta hecho de madera contra un alienígena, cuya única debilidad es el fuego y sangre ácido, suena bastante mal. Fox y los productores estaban indecisos. Fox pedía un final alternativo donde Ripley viviera, mientras Hill y Giler se dieron cuenta de que el planeta lleno de bibliotecarios cristianos se vería genial, pero no emocionaría a nadie. John Fasano fue constantemente solicitado por el estudio y los productores para intentar equilibrar delicadamente la visión algo extravagante de Ward de la película con las solicitudes más comerciales del estudio. Los resultados al intentar hacer esto fueron cuestionables. Cuando se trató del tema de cómo terminar la película,
decidió visitar a Weaver en un intento de obtener su perspectiva y hacer que ella aceptara la idea de que Ripley estuviera viva al final de la película. Su respuesta fue menos que entusiasta. ¿Sabes? Y también lo que realmente estuvo mal fue que desde el principio de este proceso Sigourney dijo, mira, no me importa lo que ustedes hagan, pero al final de esta película tengo que morir. Porque luché contra esto 3 veces y lo vencí 3 veces y no quiero hacer otra de estas películas. Pregunté qué pasaría si fuera un gran éxito. Ella respondió que la traerían de vuelta como un clon o dirían que fue un sueño. Una idea reciclada años después en Alien Resurrection, producida por Weaver. Una película que, en lugar de revivir la franquicia, la enterró y profanó su tumba. A pesar de eso, Fastener regresó al estudio y presentó el borrador donde Ripley murió, pero el estudio le dijo: recibieron nuestro guión y dijeron, ¿mataste a Gurney? Dije que ella quería morir, pero ellos se negaron. Fox le dijo rotundamente que no. Así que volvió y, como antes, le dio al estudio lo que querían, y, como antes, es cuestionable. Así que hice que el sacerdote le diera reanimación cardiopulmonar como la reanimación cardiopulmonar, y succionara al alienígena de su esófago hacia él mismo y luego se lanza al fuego o lo que sea. No me estoy inventando eso. Sin embargo, Fasano añadió algo interesante a la mitología alienígena. La razón por la que el alienígena era cuadrúpedo era porque había salido de un animal cuadrúpedo. Afirmó que la rápida adaptación del alienígena a su entorno se debe a la fusión del ácido desoxirribonucleico del anfitrión y del alienígena, permitiéndole adoptar características de su anfitrión y sobrevivir en cualquier ambiente. Cuando Ward se negó a ceder en la idea del planeta de madera, fue despedido. Weaver le dijo a Fox que no continuaría a menos que Ripley muriera al final de la película. Hill y Giler se esforzaron al máximo para lograr un buen guión, pero se sintieron agotados creativamente. Decidieron que si no podían tener un buen guión, contratarían a otro escritor para escribir 5 malos borradores. Larry Gregory Ferguson se incorporó al equipo, y en 2 meses elaboró un borrador que desagradó a todos. En particular, Weaver, quien sintió que él escribió a Ripley como un profesor de gimnasia enfadado. Luego despidieron a Ferguson. Weaver tenía una cláusula en su contrato que estipulaba que solo Hill y Giler podían escribir el borrador final. Entonces decidieron pasar todos los guiones por una trituradora, cubrirlos con pegamento, lanzarlos contra una pared, y lo que quedara pegado sería el guión final. Y así, se estaba armando un nuevo guión a partir de los restos de los 14 guiones muertos. Después de ahuyentar al director de la película de gran presupuesto, luego ahuyentaron al autor artístico, ambas veces porque los directores resistieron a la gran máquina de Hollywood. El estudio consideró contratar a alguien que no pudiera resistirse a sus peticiones debido a su menor peso profesional. Después de revisar su lista de jóvenes directores sin experiencia en cine y lo suficientemente desesperados para ser manipulados, eligieron al talentoso y premiado director de videos musicales David Fincher. Fincher fue contratado con 5 semanas antes del rodaje, con 10 borradores de 3 guiones incompletos que a nadie le gustaban, y ya había gastado $17 millones de su presupuesto de $40 millones antes de leer el título de la película. Además, ya habían construido el set basado en el guión de Ward y Fasano. Fincher heredó un cáliz tan envenenado que si Jesús hubiera olido su hedor pungente, habría caído muerto al instante. Fincher se unió al proyecto asumiendo que el estudio le daría más tiempo, ya que no tenía guión, calendario de rodaje ni sets completamente construidos. Eso resultó ser un error, ya que el estudio había establecido lo que consideraban una fecha límite inamovible hace 642 escritores, cuando lanzaron un avance durante la propuesta original de Ward. Siempre sentí que Alien 3 era una película que inicialmente, como estudio, nos propusimos hacer para una fecha de lanzamiento y no para hacer una película. El avance no tenía nada que ver con las ideas de Ward. No estaba relacionado con el guión de Gibson Tuohy, ni con ningún otro guión. Tampoco se parecería en nada a la película final de Fincher. Era una absoluta basura de marketing, llena de nada más que falsas promesas.
La filmación comenzó entonces en los estudios Pinewood, en Inglaterra, en enero de 1991, dando a Fincher aproximadamente un año para filmar, editar y comercializar una película que ni siquiera tenía un guión. Solicitó 93 días de fotografía principal. El estudio le dio 70, que era poco menos de la mitad de la cantidad que el estudio le dio a James Cameron para hacer Aliens. Al menos la filmación en sí no tuvo problemas. Este video sería más breve si eso fuera verdad. A pesar de su juventud y falta de influencia en la industria, el elenco parecía comprometerse con Fincher, confiando en su habilidad y visión de lo que debería ser la película, siguiendo lo que él decía. Hizo amistad rápidamente con Sigourney Weaver al sugerir que Ripley debería morir al final del filme, idea que Ward y Fasano trataban de que el estudio aceptara desde el inicio. Weaver admiró su audacia para ir en una dirección diferente, incluso la persuadió de afeitarse la cabeza para la película. Finalmente dije hacia el final de la reunión, ¿cómo te imaginas a Ripley en esta película? Y él dijo, no sé, calva. Y ese fue el momento en que me enamoré de él porque pensé que esa es una idea genial. Durante el rodaje, Fincher cautivó al equipo con ideas innovadoras para la franquicia, el elenco y la tripulación. Trabaja con Nunca hubiera pensado que era su primera película y donde está colocando la cámara. Nunca lo he visto hacer de esa manera. Sus ideas parecían muy cinematográficas, incluso entonces bromeó, dijo, sí, esto es una especie de parte hitchcockiana, ya sabes, y aquí viene John Ford, y entonces hay todos estos pequeños asentimientos, ya sabes, y era una energía encantadora, ya sabes, era una especie de la energía de alguien confiado y alguien que era un fanático. Fincher optó por una perspectiva más forzada y cercana al suelo, a diferencia del estilo tradicional de rodaje de películas de horror y acción con tomas a la altura de la cabeza o más arriba e iluminación desde arriba. Esto buscaba dar al público la experiencia del alienígena y desasociarlos un poco más de los personajes humanos. Introdujo la primera cámara xenomorfa en primera persona para escenas de acecho y persecución, filmadas con Steadicam. Esta sería la única vez que filmaría algo a mano. El estilo de Fincher le da a la película un tono nihilista en las imágenes y producción, otorgándole una identidad visual única, completamente separada de las dos primeras películas y de cualquier otra que la seguiría. Aunque a la mayoría no les agrada Alien 3, es la única película de la franquicia con un aspecto realmente único. Fincher demostraría ser un director exigente en el set a pesar de su corta edad, pero los actores repetidamente afirmaron que era genial trabajar con él. Tywin Lannister incluso afirmó que sabía desde el primer día que Fincher era muy talentoso. Director, él es extraordinario. Confianza total, absoluta, la cual inspira a las personas con las que trabaja. David Fincher es un genio, básicamente, por quien saltaría del puente de Londres. Confío en él implícitamente. Quiero decir, trabajo, me quedo asombrado, de hecho, viendo trabajar a Fincher. Es extraordinario. Proveniente de un fondo de efectos, Fincher entendió las demandas que la composición podría poner en una película, lo que ayudó enormemente a las tomas de efectos. Sin embargo, su sugerencia de vestir a galgos whippets para las tomas de efectos del alienígena fue recibida con cierto escepticismo, con bastante buena razón. Pero Fincher reconoció su error y desde entonces cedió al equipo de efectos en tomas que los requerían. El equipo de efectos resaltó cómo Fincher los impulsó a innovar, llevándolos a ser pioneros en crear un sistema para monitorear con precisión el movimiento de la cámara durante la filmación, permitiendo que el metraje de la marioneta de varilla, agregado posteriormente, coincidiera hasta en el más mínimo detalle. Esta técnica es común actualmente, pero era extremadamente rara en aquel entonces. Este proceso se repetiría en numerosas tomas de efectos, donde el equipo tuvo que inventar técnicas inexistentes para poder plasmar la visión de Fincher. Una forma en que hicieron esto fue inventando un nuevo tipo de composición de disco láser, que podían usar para componer inmediatamente imágenes sobre las tomas diarias en blanco del set principal. También desarrollamos un sistema de composición de disco láser para que pudiéramos tomar
material que se filmó a 1 cuadro por segundo o 48 cuadros por segundo y reconfigurar eso a 24 cuadros por segundo para que luego pudiéramos ponerlo con el fondo y ver inmediatamente, después de que filmamos una toma en el escenario, podríamos componerla en video con el fondo y ver si funciona. Si se supone que debe estar mordisqueando a un actor en particular y se lo pierde, entonces puedes verlo. Entonces lo mueves y él hace esto aquí. O la posición de sus pies y todo ese tipo de cosas pueden ser controladas. Fue una herramienta realmente poderosa, ni nadie ha podido hacerlo con tal facilidad. Aunque esto parece normal, ahora ya que las computadoras han hecho que la composición sea rápida y fácil, en ese momento no existía. Y toda la composición tenía que hacerse cuando la fotografía principal había terminado, lo que a veces contribuía a la composición donde era obvio que el efecto y los actores no compartían el mismo espacio físico. Fincher es un director bien conocido por su impresionante estilo visual en todas sus películas, y ese estilo siempre es facilitado por buenas relaciones de trabajo, con talentosos directores de fotografía que saben cómo iluminar y filmar la escena para lograr la apariencia que Fincher está buscando. Según el elenco, Fincher solo prestaba atención completa e ininterrumpida cuando hablaba con el director de fotografía Jordan Cronenweth. Es la única persona por la que he visto que David tiene un respeto reverencial, es Jordan. Un respetado veterano de la industria que también fue el director de fotografía que le dio a Blade Runner su aspecto icónico. Pocas semanas después de iniciar el rodaje, el gerente de línea notó que Cronenworth presentaba síntomas típicos de Parkinson, ya que su padre había muerto recientemente por la misma enfermedad. Consciente de que la extenuante filmación podría ser fatal para Cronenworth, lo convenció de dejar la película para cuidar su salud. Luego contrataron a Alex Thompson, quien había sido el director de fotografía de la subestimada película de fantasía Legend de Ridley Scott unos años antes. Fincher no tenía guión, solo escenarios para otra película, una fecha de lanzamiento muy restrictiva, y debía comenzar de cero con un nuevo director de fotografía. A medida que el rodaje comenzó a exceder aún más el presupuesto y a retrasarse, Fincher, Giler y Hill habían comenzado a tener discusiones sobre el guión, o la falta de este. Cuando Fincher sugirió ideas al ejecutivo de Fox, John Landau, a este le gustaron, lo que causó tensión entre Fincher, Hill y Giler. Finalmente, Hill y Giler se cansaron de lo que pensaban que era el estudio socavando su autoridad, y volvieron a casa a Los Ángeles para dirigir la producción desde sus oficinas, dejando a Fincher para terminar el guión él mismo, a menudo teniendo que inventarlo escena por escena mientras lo filmaban. Esto resultó ser tanto una bendición como una maldición, ya que ya no tenía que pasar las ideas por Hill y Giler, y simplemente podía ejecutar lo que quisiera de inmediato. Pero la falta de productores en el set expuso de repente a Fincher a las 3 llamadas telefónicas diarias de John Landau para verificar constantemente la producción y solicitar recortes financieros, a lo que Fincher tendría que desperdiciar valioso tiempo de rodaje justificando las cosas que se suponía que debía estar filmando en ese momento. Con el paso del tiempo y todos se estresaban cada vez más, Fincher chocaba cada vez más con Landau, culminando en que le dijo a Landau que lo enviara a casa y quitara su nombre de esta mierda. Esto llevó a Landau a detener la producción y ordenar a todos regresar a Los Ángeles para ensamblar un corte brusco y ver qué faltaba y qué se necesitaba. Cabe destacar que Fincher sabía precisamente qué faltaba y qué se requería, y había solicitado reiteradamente que le permitieran trabajar solo para resolverlo. Pero por petición del estudio, cerró la producción antes de acabar el rodaje, y voló de vuelta a Los Ángeles para montar un corte preliminar. Después de ensamblar las imágenes, la película duró más de 3 horas. Los ejecutivos de Fox, descontentos, ordenaron cortar numerosas escenas, incluyendo las de gore. Tras una proyección de prueba con estudiantes universitarios, también pidieron eliminar la mayoría de las subtramas,
dejando momentos clave, necesitando nuevas tomas para explicarlos. Fincher no estaba contento porque lo único que sentía que necesitaba filmar era una escena extra para ayudar con la conclusión de la película. El estudio se negó y le ordenó que hiciera los cambios que habían solicitado. Para este momento, Sigourney Weaver había empezado a dejar crecer su cabello nuevamente y tenía una cláusula en su contrato que estipulaba un bono de $40,000 si debía raparse otra vez. En vez de gastar el dinero, lo que Fincher sabía que solo enojaría a Landau, contrató a un especialista para hacer una calva personalizada con barba por $16,000. La calva requería una colocación exacta por la línea visible del cabello, y con frecuencia se deslizaba durante las grabaciones, forzando a repetir escenas constantemente y desperdiciando más tiempo. Finalmente, sintiéndose como si hubiera completado la fotografía principal, Fincher comenzó a editar la película, solo para que Fox le dijera que querían que durara menos de 2 horas, y así pudiera proyectarse más seguido en los cines, aumentando las ganancias. En ese instante, Fincher dejó la producción y se rehusó a realizar más trabajo en el filme. La película fue entonces armada sin Fincher. Finalmente, la película fue terminada y lanzada. Fue fuertemente editada por el estudio para eliminar elementos más gráficos y reducir su clasificación de edad para que pudiera ser vista por una audiencia más joven. Y también fue fuertemente editada en duración para que pudiera ser proyectada más veces en un día en los cines. Ambas medidas se tomaron para aumentar las ganancias de la película a costa de la calidad de la misma. Aparentemente, al estudio solo le importaba que la película existiera y se lanzara a tiempo, no su calidad. En lugar de ser un gran éxito como esperaba el estudio, su lanzamiento en Norteamérica fue un fracaso total y fue destrozado por los críticos, manchando la imagen del joven director con Fincher, asumiendo la culpa por la pobre historia y las elecciones de escritura, aunque no fueran sus decisiones. Aún bajo contrato para promocionar la película, Fincher solo dio una entrevista a Mark Berman, donde hizo todo lo posible por ser amable con la película, pero todo parece como alguien que sabe que no puede decir lo que realmente quiere decir. Mirándolo en el papel de comunicador, obviamente en muchos casos no logré transmitir mis ideas. Asumo esa culpa, pero estoy tan contento con los monstruos y los efectos especiales, y la apariencia de la película y las actuaciones, y lo que la gente pudo hacer con la mínima preparación que tuvieron. Estoy muy contento con eso. No quiero parecer ingrato. No me avergüenza la película. A diferencia del elenco y otros miembros del equipo, Fincher nunca asistió a proyecciones, no hizo giras de prensa, y solo dio esa única entrevista solitaria, e incluso hoy en día es bastante cauteloso al discutir la película, aunque dio un poco de perspectiva unos años después, cuando habló en el escenario con Mark Salisbury en British Film Institute South Bank. Me mudé allí en 1984 y comencé Propaganda Films en 1987, así que había estado haciendo comerciales y videos durante 8 o 10 años antes de que alguien me diera la oportunidad de hacer una película, y desearía que no lo hubieran hecho. La película que no podemos mencionar, sí, mejor no. Pero hay esta fantástica cita que encontré, donde dijiste de Alien 3, que a muchas personas les disgustó Alien 3, pero a nadie le disgustó más que a ti. Tuve que trabajar en ello durante 2 años, me despidieron 3 veces, y tuve que luchar por cada cosa. A nadie le disgustó más que a mí. Hasta el día de hoy, a nadie le disgusta más que a mí. Aunque pueda ser doloroso recordarlo, ¿qué aprendizaje de esa experiencia te ha sido útil en tu carrera en Hollywood? Siempre tuve esta idea ingenua de que todos quieren hacer películas lo mejor que puedan, lo cual es estúpido. Aprendí en esta película que nadie sabe realmente, así que a nadie le debe importar, y siempre será tu culpa. Siempre pensé, seguramente no querrás tener el logo de 20th Century Fox sobre una película de mierda. Y ellos estaban como, bueno, mientras se abra. En otros territorios, la película tuvo mejor desempeño, y al pasar a video casero, ganó más seguidores de culto.
Sin embargo, los fanáticos de la franquicia aún culpaban a Fincher porque Alien 3 no era como Alien o Aliens. A pesar de sus problemas, Alien 3 es la única película de la franquicia nominada a un premio de la Academia por sus efectos especiales. Pero la película fue tal pesadilla para Fincher que ya no habla de ella y después de abandonar la producción, se negó a trabajar en largometrajes durante casi 2 años y volvió a dirigir videos musicales. Solo cuando el productor Arnold Coppelson lanzó una copia de un guión titulado Seven en su escritorio, Fincher fue tentado a salir del retiro, pero esa es una historia para otro video. Gracias por ver, espero que hayas disfrutado el video.